Buenos días, compañeros, profesor. En esta oportunidad vengo a presentarles mi propuesta de tesis, el problema que quiero afrontar y el posible tutor que me va a acompañar en esta trayectoria. Entonces, mi nombre es Daniel Vázquez, soy estudiante de la maestría de Estadística de la Universidad Nacional y esta es la agenda que tenemos para hoy. Entonces vamos a mirar que el posible profesor asesor de tesis es Freddy Hernández Barajas. Vamos a mirar cuál es el problema que quiero afrontar, las posibles soluciones y unas referencias que tenemos para este tema. Entonces, el profesor, como ya les había contado, es el profesor Freddy Hernández Baraja, es un profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional. Los temas de interés del profesor son la estadística bayesiana, estadística computacional, también tenemos los modelos de regresión, modelos mixtos y la simulación. Es un profesor que es ¿cómo se dice? Muy íntegro, muy responsable y conoce mucho el tema, tiene mucha experiencia. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros queremos afrontar? Eh, yo me enfoco, pues, o trabajo, mejor dicho, en el área de actuaría. En el área de actuaría hay dos procesos muy importantes. Uno es la tarifación o pues poner el precio a las pólizas que se van a comercializar y cuánto los usuarios o los asegurados van a pagar por estas pólizas, por cubrir este riesgo. Y el otro es las reservas, cuánto dinero de mi patrimonio debo yo reservar para cubrir esas obligaciones futuras de, de los siniestros que van a ocurrir, que yo todavía no sé cuánto es y cuántos. Entonces, uno de los aspectos más importantes en el área de actuaría en las compañías de seguro es realizar una buena tarificación de los productos que se van a ofrecer, ya que debe ser un precio justo para el comprador y debe cubrir por completo la siniestralidad posterior. El otro aspecto fundamental, como les había mencionado, son las reservas. En este caso, vamos a tratar una de las reservas que es la IBNR, la reserva de siniestros no avisados, los que yo todavía no conozco, pero que ya pudiesen haber ocurrido y que yo debo pagar en el futuro. Entonces, vamos a ver que vamos a para afrontar este problema vamos a utilizar los GAM-LSS, que son unos modelos generalizales adictivos para la localización, la escala y la forma. Estos modelos es un avance de la línea que se viene presentando con los modelos lineales, posteriormente los modelos lineales generalizados, pues que abarcan los problemas que no se pueden cubrir con los primeros modelos. Después se avanzó en los modelos adictivos y posteriormente en una combinación de todos los que ya les mencioné son los modelos adictivos generalizados para la localización, la escala y la forma. Entonces acá en las tarifas vamos a modelar la variable de respuesta que son los siniestros con diferentes ¿cómo se dice? Con diferentes variables explicativas que que me permitan a mí identificar cuál es las verdaderas variables que explican la siniestralidad para poderle cobrar al asegurado dependiendo de sus características socioeconómicas o que presente la persona una adecuada tarifa. Y por el otro lado, también se pueden utilizar para el cálculo de las reservas, y en este caso la variable de respuesta son los pagos de los siniestros que ya ocurrieron y cómo yo los pague en el futuro, me permiten mirar y predecir cuánto de eso sí voy a pagar que pagué en el pasado, van a permitir pagar en el futuro. Entonces, ahí está pues como la aplicación de los GAM LSS tanto para las tarifas como para las reservas.
aquí hay unos artículos que hablan en esta diapositiva están los que hablan de la tarifa. Entonces el primero es el cálculo de la prima del seguro y responsabilidad civil de terceros del empleador mediante GAMS. Y el segundo es una estimación para la gama inversa Poisson de los modelos de regresión con dispersión variable. Una solicitud para la elaboración de tarifas de seguro. Son dos artículos muy buenos, muy completos. Utilizan el software R y nos pueden servir muchísimo. Y por este lado tenemos la estimación y análisis de reserva de modelos adictivos generalizados por la educación en el estado y la forma. Este es un modelo pues relativamente nuevo, apenas tiene 8 años, y por este caso tenemos la estimación para una regresión flexible para la GAM LSSMR. Este es un libro, es muy bueno, y esperen los próximos videos para entrar en detalle de este problema y esta propuesta de tesis.